Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Pichincha Universal. A las 17:35 es un gusto saludarle al economista Pablo Dávalos, que se conecta en esta dimensión virtual con Pichincha Universal. Buenas tardes, economista, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, un saludo muy cordial con todas las personas. Espero que las señales estén en las mejores condiciones. Bueno, está totalmente aceptable. Muchas gracias, Pablo. Bueno, una primera pregunta sin duda tiene que ver en cómo mira usted o cómo está leyendo usted el manejo económico en medio de la crisis, que como todos sabemos no es solamente ecuatoriana, es una crisis mundial, pero que sin embargo la crisis ecuatoriana se ve agravada por una serie de factores de carácter económico. Y no sé si las medidas que se van a implementar o que se están implementando ayuden en algo a paliar la crisis sanitaria. Le escuchamos. Ya. En primer lugar, comparto la preocupación de muchos ecuatorianos, muchísimos ecuatorianos, de la forma por la cual el gobierno está llevando adelante el manejo de la crisis. Consideramos que el gobierno no está respondiendo de forma adecuada a las expectativas. El gobierno no está incluso respondiendo de acuerdo a los protocolos internacionales que recomiendan normas estrictas con respecto al manejo de este tipo de crisis. Consideramos también que el gobierno tiene otras prioridades más que la salud del pueblo. Y eso se demuestra cuando el 24 del mes de marzo el gobierno decidió pagar los bonos Global 2020 correspondientes a la deuda externa y dejarle sin liquidez momentánea al país por más de $300 millones, ¿no? En ese sentido, es importante indicarle a la sociedad ecuatoriana que todavía seguimos esperando una voluntad firme del gobierno de preocuparse este rato por la salud. La principal prioridad, creo yo, lo más importante que este momento tenemos que resolver es la salud de los ecuatorianos. Pero para que 5 millones de desempleados puedan cumplir con los protocolos de aislamiento y de distancia se necesitan recursos. Recursos para comprar kits mínimos de alimentación, de higiene, de medicamentos, para evitar que esta gente salga a las calles y rompa con esos protocolos, ¿no? Lamentablemente no hay estrategias, lamentablemente el gobierno tampoco tiene recursos y eso realmente es muy preocupante, muy preocupante. Hay posibilidades de salir bien de esta pandemia. Recordemos que el Ecuador tiene una muy buena infraestructura de salud pública. A pesar de que en los últimos 3 años no se haya invertido en salud, más bien se haya desinvertido, pero tenemos hospitales, tenemos infraestructura ya construida. Creo que el gobierno tiene que incorporar inmediatamente a los médicos, saludistas y personal de salud que han sido despedidos en todos estos años. Debería adoptar decisiones de carácter urgente y destinar todos los recursos para la salud. Tengo que indicar también que como Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa hemos propuesto a la Corte Constitucional un conjunto de medidas cautelares para defender el presupuesto en salud. Lamentablemente el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado, nos ha dicho al foro y a los abogados que nos están patrocinando que él tiene cosas más importantes que hacer en esta coyuntura y que no nos puede dar mucha atención en cuanto a otorgar medidas cautelares para que se cumpla el presupuesto de salud y se pueda proteger a la población. Increíble lo que usted señala, Pablo. ¿Qué más importante puede ser que el tema de salud? Pero aparte de esto, que ya vamos a abundar un poquito más adelante, ¿por qué el gobierno nacional se decide paradójicamente a pagar los bonos 2020 y luego hace una operación porque necesitaba liquidez y pone a corto plazo para obtener financiamiento por $300 millones a cambio de 240,000 onzas de oro de la reserva del Banco Central? Es decir, si necesitaba liquidez, lo que yo, sin ser experto, lógicamente pienso es que no pagaba esos bonos y tenía 320 millones de liquidez, pero paga a valor nominal
y luego pone oro a cambio de 300 millones. Explíqueme, por favor, economista, y explíquele a los ecuatorianos esto. Mire, aquí necesitamos la intervención de la Contraloría General del Estado. Aquí también necesitamos la intervención de la Fiscalía General del Estado, porque ¿cómo es posible que una deuda que se cotizaba a una tercera parte de su valor nominal en los mercados secundarios de capital, con el anuncio y con el pago que realizó el gobierno, se haya pagado al 100% de su valor nominal? Es decir, alguien salió muy, pero muy beneficiado de este movimiento de deuda que hizo el gobierno ecuatoriano. Ahí necesitamos que la Contraloría actúe, que la Contraloría nos diga quiénes son los tenedores de deuda. Necesitamos saber los nombres, los apellidos, las direcciones de las empresas, de los tenedores que lucraron, que ganaron una fortuna en estos últimos días, porque mira, tú podías comprar deuda al 30% y una semana después podías venderla al 100% del valor, es decir, ganabas 70% de una operación. Si comprabas deuda nominal con $300,000, podías comprar nominalmente $1,000,000 en deuda. Vendías y el 25 de marzo, una vez que usted pagó, habías tenido en tus ingresos $1,000,000, ¿no? Solamente invirtiendo $300,000. Entonces, alguien estuvo ganando con eso. El ministro de Finanzas hizo una operación que tenía claramente ganadores determinados y necesitamos que Contraloría General del Estado empiece un proceso de investigación y necesitamos que Fiscalía también empiece un proceso de investigación. ¿Cómo es posible que se hayan abierto procesos de investigación para otros ecuatorianos solamente por sospechas, por cuadernos cuya facticidad, si tú quieres, son absolutamente cuestionables, y frente a un acto real, evidente, contundente, de tener una deuda que se cotiza al 30%, simplemente pagarla al 100%. Y fíjate tú que efectivamente el país entra en crisis de liquidez y lo primero que hacen es compensar esa liquidez monetizando el oro, ¿no? En operaciones de monetización de oro de la Reserva Internacional. Eso significa que los famosos anuncios de los créditos que iban a venir de las multilaterales no son tan ciertos. Esos créditos, en el mejor de los casos, se van a demorar 8 semanas y que el gobierno no tiene liquidez en este momento para cumplir con lo más importante, que es la salud de los ecuatorianos. Los ecuatorianos pueden entender que los recursos que existen, que son pocos, nos pueden alcanzar si se los utiliza con prudencia, si se los utiliza a sí mismo con mucha honestidad y sobre todo para defender la salud de los ecuatorianos. Pero los ecuatorianos han constatado que la prioridad del gobierno no es la salud, la prioridad del gobierno fue el pago de la deuda, ¿no? Recordemos que nos dijeron que ya para la próxima semana iban a venir como $2,000,000,000. Mira, yo puedo garantizarte, porque es cuestión simplemente de revisar la literatura, revisar las páginas web del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y el Ecuador no está en las prioridades de esas instituciones. No vamos a tener los 2,000,000,000 que ellos pensaban la próxima semana, ¿no? Es decir, vamos a necesitar liquidez para resolver la crisis, la pandemia, la crisis sanitaria que vivimos, y lamentablemente hemos resignado esa liquidez para pagar a los tenedores de la deuda. Es lamentable, es un acto bochornoso, es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Yo he escrito una carta abierta al ministro de Finanzas, que está en mis redes sociales, los ecuatorianos la pueden constatar, pero realmente me da mucha pena. Es un acto muy, muy vergonzoso en la historia de nuestro país. Pablo, el Ecuador tiene reserva monetaria en el Banco Central, ¿no? ¿Se podría utilizar esos recursos en este momento de crisis? El gobierno al parecer no quiere hacerlo, ¿o no es así? No hay cómo utilizarlos. Tenemos alrededor de 1,000,000,000, pero no hay cómo utilizarlos por las reformas que el gobierno aprobó en la Ley de Fomento Productivo. En esas reformas se aprobó el artículo 40, que altera los artículos 36 y 56 del Código Orgánico Monetario Financiero. El artículo 36 le permitía al Banco Central comprar bonos del Ministerio de Finanzas. El artículo 56, en las prohibiciones, incrementaron la prohibición de comprarle bonos al Ministerio de Finanzas. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Finanzas solo pueda tener liquidez por la vía de emisión de bonos externos, para que con esto ganen operadores de cotización en bolsa aquí en el país, ganen calificadoras del país, ganen bufetes de abogados, ganen bancos internos, de tal manera que si no se cambia esa legislación, o sea, la plata hay,
Hay 8.000 millones en activos externos netos. La plata hay, pero las leyes que aprobó Moreno impiden utilizar esa plata. Igual que con el dinero electrónico, ¿no? En la Ley de Reactivación Económica de diciembre del 2017, el artículo 7 le entrega el dinero electrónico a los bancos. Fíjate tú, si tuviéramos en este momento la posibilidad del dinero electrónico, estaríamos cuidando incluso la salud de las personas. Podríamos hacer transferencias con eso, podríamos utilizar los activos externos netos que tenemos para solucionar esta grave crisis que tenemos, ¿no? Pero Moreno lo hizo todo mal. Les invirtió en salud, no les dio oportunidades al sector de salud, despidió médicos, salubristas, generó marcos legales para impedir la utilización del ahorro interno, y ahora estamos en una situación realmente dramática. Estamos pagando con muertos los errores del gobierno de Lenín Moreno y de los neoliberales que le acompañaron. ¿Y existiría la posibilidad de que si los recursos no fluyen, si los recursos no llegan de manera emergente como se requiere, la Asamblea tome cartas en el asunto y reforme las leyes que permitan utilizar esos 8.000 millones? Porque usted acaba de señalar, la plata hay, ahí está. Y en la emergencia, pues, esa plata es necesaria para la salud del pueblo ecuatoriano. Primero la salud, antes que defender el capital. Pablo. Pero ahí tenemos un problema, y es que la Asamblea no puede definir proyectos de ley económico urgentes. Pero porque que le exija al Constitución gobierno eso. Sí, la Constitución de 2008 estableció que solo el Ejecutivo puede definir la política tributaria del país. Nadie más puede definir esa política tributaria, ¿no? Ahora habría sido ideal, por ejemplo, que la Asamblea genere mecanismos. La Asamblea ya se ha reunido y la ha propuesto, pero quien tiene que enviar la propuesta de ley es el gobierno, pero el gobierno no lo va a hacer porque eso significaría contradecirse, significaría asumir que estuvo mal hecho todo lo que hicieron con la ley de fomento productivo, con la ley de reactivación económica del año 2017, ¿no? Con las leyes del 2019, y para el gobierno va a ser muy difícil eso. La única posibilidad es que la Corte Constitucional declare inconstitucional esos artículos. Pero ahí tenemos un problema. Es que primero el problema es la Corte Constitucional, que es la peor corte que hemos tenido realmente, ¿no? Tremendo. El problema es que si se le autoriza al Estado utilizar esos recursos, tenemos el problema que el gobierno utilice esos recursos para pagar tenedores de la deuda. Uy, que sería catastrófico. Pero es que lo van a hacer. Es decir, hay que pagar los intereses de la deuda, hay que pagar alrededor de 200 millones de intereses de los bonos Global 2020, Global 2010, hay que pagar eso, ¿no? Esos intereses, y hay que pagar amortizaciones del crédito multilateral en el transcurso de estos días. Si el gobierno, si Richard Martínez tiene acceso a recursos frescos, lo primero que va a hacer Richard Martínez, lo primero que va a hacer es pagar si tú quieres, a los tenedores de la deuda, porque para Richard Martínez, más importante que la pandemia es bajar el riesgo país. La prioridad de Richard Martínez es bajar el riesgo país. Ese es su norte, ese es su objetivo fundamental. Pero nada en contracorriente. Todo el mundo plantea absolutamente lo contrario. En todo el mundo, inclusive en los países más capitalistas y salvajes que pueden existir. O sea, ¿en dónde estamos ubicados nosotros entonces con esa línea de comportamiento económico-político, Pablo? Lo que pasa es que detrás del gobierno de Moreno están los más fundamentalistas neoliberales. O sea, son fundamentalistas. Recuerda que el día de ayer Dajic hizo un Twitter donde decía que había que despedir médicos, ¿no? Había que despedir gasto público, hay que reducir. Gasto público significa médicos. Recuerda tú que estamos en pleno contexto de ajuste económico. En estos días se está despidiendo a personal universitario en todas las universidades del país por disposiciones del ministro de Finanzas. Es decir, o sea, el ajuste no ha parado. O sea, simplemente no se lo ve porque la pandemia no nos deja ver la política económica, pero se sigue despidiendo gente. Se va a despedir gente del sector privado. El gobierno ha dicho que además que la relación capital-trabajo se defina en términos bilaterales, vis a vis entre empresarios y trabajadores, ¿no? Mientras que Francia, por ejemplo, de Macron, que es liberal o no liberal, ha prohibido los despidos. En Europa, toda la Comisión Europea, por ejemplo, está aplicando las cláusulas de escape de la austeridad. El gobierno de Lenín Moreno sigue con la austeridad. El gobierno de Lenín Moreno no ha parado la austeridad. El neoliberalismo sigue.
De pronto nosotros no lo estamos viendo porque estamos muy preocupados de la pandemia, con justa razón. Estamos viendo qué hacemos con nuestros enfermos, nuestros muertos. Pero el gobierno de Lenín Moreno sigue desinvirtiendo, sigue despidiendo gente, sigue desarticulando el Estado, sigue pagando la deuda. Y si tiene chance de tener recursos, lo primero que va a hacer es pagar la deuda, pagar a los tenedores de la deuda. Esa es su prioridad. Son las personas que nos están gobernando en este momento, ¿no? Son personas cuya prioridad es el capital, cuya prioridad son los negocios. Es el ajuste no liberal. Estamos en esta coyuntura. Ahora, esto nos hace y nos lleva, mejor dicho, a la siguiente pregunta, Pablo. Post cuarentena, porque la cuestión sanitaria va para largo, la ciudadanía se va a enfrentar a una situación económica realmente grave, cuasi apocalíptica, porque obviamente despidos masivos, poder adquisitivo por los suelos, y con una política que se está implementando y que se sigue implementando neoliberal, ¿a dónde vamos a parar? Mira, ¿Qué creo avisora que usted? y tendríamos que adelantar las elecciones, pienso yo, tendríamos que adelantar para que el gobierno entregue lo más rápido posible a una nueva propuesta de política económica. Mira, hay posibilidades de salir adelante de esto y salir bien, porque Ecuador es un país que genera recursos. Lo primero que tenemos que hacer es un pacto social para erradicar la austeridad del discurso, de la práctica, de la política pública. Nunca más austeridad en nuestro país. Eso debe ser un consenso social. Tenemos que privilegiar básicamente salud, educación en todos los niveles y sobre todo inclusión social. Es lo primero que necesitamos hacer. Es decir, necesitamos construir una propuesta, necesitamos construir una estrategia en donde lo más importante que les pidamos a nuestros candidatos es el sector social. Vamos a tener que reconstruir el sector de salud y educación. Lo segundo es la reconstrucción institucional. O sea, no tenemos instituciones. La Corte Constitucional, fíjate tú, la Superintendencia de Poder de Mercado que tenía que en este momento actuar para que se defiendan los precios, por ejemplo, de tasas de interés, se defiendan los precios de operadoras de telefonía, se definan los precios del azúcar, el pan, la leche, los huevos en las tiendas, nunca salió a proteger a los ecuatorianos, nunca salió. Entonces necesitamos intervenir en esos marcos institucionales para darles fuerza, para controlar. Necesitamos una reconstrucción institucional. Tenemos posibilidades de salir adelante bien porque tenemos un sector agrícola que está trabajando. Mientras tú y yo estamos hablando, mientras nos estamos cuidando, en el sector agrícola hay gente que está trabajando este momento, nos está poniendo la comida en el plato todos los días. Y no hay política agraria, necesitamos política agraria, política de compensación a ese sector. Cerca del 90% del tejido productivo de este país son microempresas. Hay que diseñar una estrategia de apoyo a la microempresa. Tenemos que hacer cambios institucionales para lograr una fuerte banca pública de desarrollo. Pienso que habría que lograr la confluencia entre BIES, Banco del Pacífico, Banecuador, CFN, y crear una ley que permita crear bancos territoriales. Es decir, bancos municipales o bancos de prefecturas para que logren a nivel territorial articular el ahorro-inversión y ponerlo en beneficio de la producción interna. Hay que cuidar la balanza de pagos, hay que crear una especie de banco de exportaciones e importaciones, un Exim Bank ecuatoriano para proteger la dolarización. Hay que cambiar la estructura tributaria para que los que más tienen, que son fortunas realmente desmesuradas, paguen su responsabilidad. Hay que pensar en la renta básica universal, que es algo que ya se está planteando en Europa, se está planteando en Estados Unidos, una renta básica universal que nos permita cuidarnos y protegernos en cualquier circunstancia. Hay que pensar en estrategias de conectividad, estrategias de reducción de la jornada de trabajo. El teletrabajo podría ser una gran oportunidad para desarrollar lo que se llama la economía de la información, por ejemplo. Entonces, estamos frente a un horizonte de oportunidades. Pero en esas circunstancias, creo yo, hasta que llegue eso, tenemos que definir las nuevas reglas de juego político, ¿no? El país ha visto, y Guayaquil, sobre todo una ciudad tan hermosa como Guayaquil, yo quiero mucho esa ciudad porque me ha dado trabajo, ha sido generosa conmigo, pero fíjate tú el fracaso del modelo José Cristiano en Guayaquil. ¿Cómo es posible que hayan muertos en la calle, que nos hayan vendido un simulacro, nos hayan vendido una mentira que es la ciudad exitosa? Entonces necesitamos, creo yo, en el caso de Guayaquil, recuperarnos como país y recuperarnos políticamente para que los electores ya no se confundan. Los electores no pueden entregar su voto
a banqueros, no pueden entregar su voto a cualquier ser cristiano, tienen que ser responsables los electores con su propio futuro, ¿no? En ese sentido, una de mis ideas sería, estimado Washington, adelantar las elecciones. Adelantar las elecciones para salimos y a los 2-3 meses inscribimos los binomios correspondientes de acuerdo a la ley, establecemos alianzas, establecemos plataformas y le pedimos a la ciudadana que actúe de una manera responsable, hacemos campaña por redes sociales para ahorrar recursos y adelantar las elecciones. Lenín Moreno ya no da más ese gobierno, está haciendo mucho daño, querido. Muchísimo daño. Pero paradójicamente la presidenta del CNE lo que le consulta a la Corte Constitucional es si se retrasan las elecciones, es decir, si se amplía el tiempo para convocar a elecciones. Mira, nosotros los ciudadanos tenemos una enorme influencia en esta coyuntura porque todo el mundo pasa conectado a redes sociales. Hemos visto cómo los grandes canales de televisión, los grandes medios de comunicación ya se cayeron en octubre y ahora están emergiendo redes sociales. Tenemos que generar un consenso en redes sociales para que no se alargue más el periodo de Lenín Moreno, porque si se alarga, corremos el riesgo de que este señor venda, el Banco del Pacífico, la CNT, venda las eléctricas y después sea muy difícil recuperar esa infraestructura pública, ¿no? Entonces hay que ponerle ya un fin a este gobierno dentro de lo que establece la Constitución y la ley. Hay que hacer todo lo posible para que se cumplan o los calendarios o en su defecto se adelanten de la mejor manera posible y los ciudadanos tenemos la capacidad a través de redes sociales de generar fuerza, mucha fuerza social, ¿no? Fíjate cómo logramos parar la corrupción en la seguridad social. Entonces, pues gracias a los ciudadanos y lo mismo tenemos que hacer, nos estamos cuidando nosotros. La gente está en redes sociales cuidando a su prójimo, cuidando a su vecino. Está llamando la atención para que se recojan los cadáveres, está contrastando las cifras del gobierno con cifras reales de la gente que está ahí. Entonces, decirle a la gente que sea muy responsable con el manejo de redes sociales, vamos a tener que luego presionar para que se respete la Constitución y la ley, no darle más margen de acción al gobierno de Lenín Moreno, tiene que irse ya, o sea, eso es definitivo. Tiene que irse él, tiene que irse Lasso, tiene que irse Nebot, todos los que le apoyaron a ese señor, tiene que irse Otto también. Y definamos con nuevos binomios, definamos con nuevos personajes que no estén tan gastados, que sean más frescos para la población, un horizonte de recuperación. Y estoy seguro que podemos recuperarnos, podemos salir bien de estos, pero hay que cambiar de criterios porque no podemos regresar a lo que ya teníamos. Necesitamos una sociedad más responsable, más transparente, más ética, más preocupada por los demás. Los ricos tienen que pagar más impuestos, definitivamente. La salud no puede jamás en ninguna circunstancia ser objeto ni de botín político, ni tampoco de una estrategia de reducción de presupuesto. Igual en el caso de la educación, los profesores universitarios tienen que retornar nuevamente, los que han sido despedidos, hay que decirles que retornen. Hay que volver a contratar a toda la gente que irresponsablemente fueron desvinculados durante estos 3 años para fortalecer el Estado. Y el ciudadano tiene que saber que cada vez que un político le hable de reducción del gasto del Estado, que se acuerde de lo que pasó en Guayaquil, que se acuerde de lo que pasó, no solo en Guayaquil, en Chile, lo que ha pasado en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa. Fíjate tú lo que está pasando en Italia. Es otro país que sufrió también el embate neoliberal, ¿no? Y ojalá el ciudadano aprenda que el neoliberalismo mata, que no es metáfora, el neoliberalismo mata. Ok, Pablo, muchas gracias por haber atendido esta llamada. Nos hemos conectado con el economista Pablo Dávalos para analizar la situación económica y política del país. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Y también buenas tardes o buenas noches ya a nuestros amigos y amigas que nos han acompañado en la tercera emisión de Punto Noticias. Estaremos observándonos el día de mañana. Hasta pronto. Pichincha Universal presentó Punto Noticias.